Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana agitada, también interesante, como las que venimos atravesando durante todo este año. En este caso, esta semana tuvo el evento crítico de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y su posterior conferencia de prensa de Jay Powell. Al principio, concretamente ya sabemos lo que pasó. La Reserva Federal subió la tasa 0.75%, como ya estaba descontado en el mercado. Ya sabemos que para eso podemos ver la tasa a 3 meses, cómo se va moviendo a lo largo de las 6 semanas que hay entre una reunión de la Fed y otra, la tasa de 3 meses. Entonces esa tasa nos va marcando bastante bien, marca con bastante precisión lo que se espera de la próxima reunión de la Fed con respecto a la tasa de política monetaria, o si no, podemos ir directamente a ver el mercado de futuro de tasa de interés de Chicago, donde ahí es mucho más instantáneo. O sea, lo de la tasa a 3 meses se va haciendo a lo largo de las 6 semanas que hay entre una reunión y otra de la Fed. En vez, si yo ya entro ahora a ver los futuros de tasa de interés, ya me informan a ver qué es lo que está descontando el mercado en este momento. Así que es como que tengo una foto ya de lo que se espera para la reunión de mediados de diciembre. Pero bueno, con respecto a esta suba de tasa ya estaba completamente descontada por el mercado. Entonces lo que realmente importaba, lo que realmente iba a hacer mover a las acciones, no era tanto la decisión de la Fed, a menos por supuesto que viniera contrario a 0.75, que no fue así, sino que lo que realmente importaba era el después, a ver qué iba a decir tanto el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que es el que justamente fija la tasa de interés, y posteriormente Powell en su conferencia de prensa. Al principio, la verdad que el mercado lo tomó bien, porque obviamente cuando se produce un cambio en la política monetaria, o sea, cuando se publica la tasa cada 6 meses después de cada reunión, el Comité de Mercado Abierto de la Fed suele hacer un comunicado, un comentario, y en este caso dijo más o menos lo siguiente. Dijo: al determinar el ritmo de los futuros aumentos del rango objetivo, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los desfases con los que la política monetaria afecta la actividad económica, que es algo de lo que ya veníamos hablando en informes anteriores, la inflación y la evolución económica y financiera. Entonces, obviamente, la gente que se gana la vida haciendo análisis financieros, así de bien de qué es lo que dice la Fed, de qué es lo que está pasando en los mercados, que trata de hacer comentarios del día a día, esta gente en Wall Street lo que había interpretado era algo positivo de esto, porque lo que habían dicho es, bueno, acá el propio Comité de Mercado Abierto de la Fed me está diciendo que tienen en cuenta que la política monetaria que ellos van implementando tarda en trasladarse a la economía real, o sea que puede ser que si elevan demasiado la tasa de interés afecte demasiado negativamente la economía y terminen induciendo una fuerte recesión. Están diciendo que van a ir teniendo en cuenta el endurecimiento que ya está acumulado. Entonces lo habían tomado como positivo, como diciendo, bueno, la Fed nos está diciendo implícitamente que tal vez ya a partir de diciembre empiecen a moderar un poco las subas, porque van a tener en cuenta el camino recorrido y van a tener en cuenta que los efectos de la suba de tasa de interés tal vez todavía no se han trasladado a la economía real, pero que después se van a trasladar, y si ellos exageran, eso puede terminar repercutiendo muy negativamente en la actividad económica. Entonces, muchos interpretaron esto como, bueno, esta es una sutil señal de que la Fed nos está diciendo que va a empezar a desacelerar las subas de tasa, va a empezar a subirlas menos, y obviamente si esa es la tendencia de que cada vez las subas van a ser menores, en algún momento las subas se van a detener y eventualmente cuando ya la inflación haya demostrado que está francamente a la baja, van a empezar a bajarla, con lo cual las acciones que siempre se mueven de manera anticipada ya podrían estar empezando a reflejar eso con el inicio de un nuevo mercado alcista. Hasta ahí todo bien, hasta que después de eso habló Powell y ahí cambió todo.
Bueno, ¿qué dijo entonces concretamente Powell en la conferencia de prensa? Bueno, como ya hemos hablado muchas veces, los presidentes de los bancos centrales, no solo de Estados Unidos, de Argentina también, Sturzenegger era un gran experto, hablan un idioma particular que parece que lo aprenden desde el momento en que asumen el cargo de banquero central de algún país, que consiste básicamente en emitir sonidos sin decir demasiado. Bueno, en este caso Powell abandonó un poco el idioma de la Fed y dio algunas precisiones más como para marcar un poco la línea que está intentando seguir o dar señales de para dónde va a ir la política monetaria. Y en el caso de la conferencia de Powell dijo que el nivel de las tasas de interés va a ser más alto del que se esperaba. Ya obviamente imagínense que las acciones en el mercado en Wall Street, a medida que empezaron a escuchar eso, empezó esta vela roja que vemos acá del día miércoles. Después dio a entender que no cree que haya mucho desfase entre la política monetaria y la actividad económica, o sea que contradijo lo que había dicho previamente el Comité de Mercado Abierto, o no sé si lo contradijo, pero no era lo que había dado a entender el Comité de Mercado Abierto en el comunicado anterior. Y después dijo que no hay sensación de que la inflación esté bajando. Entonces ya ahí, otra vez marcando que la política de suba de tasas va a seguir adelante. Pero aún así considera que se están endureciendo efectivamente las condiciones financieras, o sea que está teniendo efecto la suba de tasas, pero terminó concluyendo que el camino que está recorriendo la Fed, bueno, todavía queda por recorrer, o sea, todavía no se ha terminado el camino de subas de tasas, así que obviamente que esto fue muy mal tomado por el mercado y vimos esta baja que notamos acá el día miércoles. Obviamente que esto fue superior, por supuesto, en el Nasdaq, en las empresas de sectores en crecimiento, porque como lo habíamos marcado en el informe anterior, cuando las tasas de interés suben, cuando suben, acá hay que hacer una distinción, o sea, cuando las tasas de interés suben en contextos de crecimiento económico real e inflación baja, es distinto a estos contextos donde las tasas de interés están subiendo en un contexto de crecimiento económico, bien, sí, positivo, pero con serias dudas, y de inflación alta. O sea, son diferentes los contextos. En la década anterior, por ejemplo, veíamos que las tasas de interés iban subiendo entre más o menos el 2015 y el 2020, iban subiendo y sin embargo las acciones anduvieron muy bien. Pero claro, era un contexto económico de crecimiento económico real con inflación baja por debajo del 2%. Lo mismo pasó en la década de los 90, aunque terminó mal. Lo mismo pasó en la mediados de los años 2000, terminó mal, pero no por culpa de las acciones, sino que por el sector inmobiliario. Entonces tenemos que diferenciar lo que son los contextos donde la Fed empieza a subir las tasas en un contexto de crecimiento económico y baja inflación, a contextos como este, donde la Fed está subiendo las tasas en contextos de alta inflación y un crecimiento económico positivo en el caso de Estados Unidos, pero más bien bajo y con serias dudas, todavía que tenemos bastantes dudas de recesión. Entonces, en este contexto, obviamente las acciones lo tomaron bastante mal y vemos un pequeño rebote ahora, y las acciones que más se vieron perjudicadas, por supuesto, son las de sectores en crecimiento, porque son las que tienen un mayor porcentaje de sus ingresos y de sus ganancias de cara al futuro. O sea, lo veíamos en el informe anterior cuando cambiábamos la tasa libre de riesgo, cuando cambiábamos el costo del equity, y veíamos que aquellas empresas que más crecían eran las que más veían modificarse su price earning, y ya sabemos que todo el mercado utiliza el price earning y lo tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones de comprar y de vender. Entonces, en este contexto donde Powell está diciendo: miren que a pesar de las subas que llevamos de tasa de interés, que ya estamos en el 4%, no estamos viendo que la inflación esté bajando de manera consistente, así que vamos a seguir subiendo las tasas. Obviamente, ¿a qué sectores, a qué industrias, a qué empresas les va a pegar más eso? Les va a pegar más a aquellas cuyos ingresos están más lejos en el tiempo, o sea, empresas que estén creciendo, empresas que estén en estadios iniciales e intermedios del ciclo económico. Entonces todas esas empresas, ante un aumento del costo del equity, por lo tanto del costo de oportunidad, porque te aumenta la tasa libre de riesgo, las valuaciones de esas empresas van a caer más
proporcionalmente de lo que caen, por ejemplo, acciones como Coca-Cola, como McDonald's, como Procter & Gamble, o sea, empresas que están en sectores mucho más maduros cuyos ingresos no suelen crecer mucho todos los años. Por eso es que si vemos el Nasdaq seguramente vamos a ver que ha caído todo mucho más, porque ante la misma expectativa la baja en las valuaciones afecta más a las empresas cuyas industrias, cuyos negocios están creciendo, porque confían, digamos, o sea, depositan gran parte del valor de esa compañía en los ingresos y las ganancias que esas empresas van a tener en un futuro que a veces es bastante lejano. Y por lo tanto, al aumentar el costo oportunidad del capital, aumenta la incertidumbre sobre que efectivamente esos ingresos y esas ganancias vayan a producirse. Entonces, ante un empeoramiento del contexto financiero actual, lo que pasa es que los inversores empiezan a demandar valuaciones menores porque exigen una mayor compensación por el riesgo que van a asumir. Ellos dicen, bueno, si voy a asumir un mayor riesgo porque me aumenta el costo de oportunidad del capital, lo que quiero es una mayor participación de las ganancias. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, se ajusta por precio, o sea, no voy a estar dispuesto a comprar una empresa o a invertir una empresa en determinadas valuaciones, sino que quiero comprarlas con, por ejemplo, un price earning más abajo, o sea, o una evaluación más abajo, para sentirme compensado por este aumento en el costo de oportunidad que se ha producido cuando la Fed ha subido las tasas de interés. Entonces, para redondear esta idea, nada ha cambiado demasiado de lo que decíamos semanas atrás, o sea, el mercado está descontando en este momento que la Fed va a comenzar a desacelerar las subas de tasas a partir de diciembre, y obviamente si nos imaginamos que esta tendencia va a continuar, o sea, esta tendencia de la política monetaria de la Fed continúa, lo lógico, o sea, pensémoslo con la idea de inversores que se anticipan a lo que va a ocurrir en el mercado. O sea, la idea es que si la Fed va a dejar de subir las tasas 0,75 y en diciembre las va a empezar a subir 0,50, es lógico pensar que para más o menos el primer trimestre del año que viene podría directamente dejar de subir las tasas, o para mediados del año que viene podría ya dejar de subir las tasas, o ya subirla 0,50 ahora en diciembre, después tiene en enero, tal vez suba 0,50 o 0,25, y eso ya quiere decir que va a detener la suba de tasas. Puede ser que las deje ahí por un tiempo, y después obviamente el paso obvio sería, bueno, a medida que la inflación interanual va bajando, que más o menos si esto sigue así, si la inflación termina siendo 0 o 0,1 o 0,2, ya para mediados de año debería estar por debajo del 5% la inflación interanual. En ese caso la Fed ya tendría razones para empezar a bajar las tasas a partir de la segunda mitad del año que viene, y obviamente como los mercados se adelantan, ya eso sería el mejor caldo de cultivo para que este mercado bajista finalmente termine y que se genere un nuevo mercado alcista. O sea, no nos olvidemos que la razón por la que ocurrió este mercado bajista, a pesar, como ya dijimos, de la invasión a Ucrania, a pesar del aumento en los precios de la energía, a pesar de los aumentos en los precios del trigo, por ejemplo, como veíamos que había sucedido entre marzo y mayo, o sea, a pesar de todo, el principal flagelo de las acciones en Estados Unidos es la inflación. Y como ya habíamos dicho, no tanto la inflación en sí, porque el año pasado tuvimos inflación y sin embargo el año fue extremadamente positivo, sino que la respuesta de la Fed a esa inflación, o sea, lo que está temiendo el mercado no solo es la inflación, sino la respuesta que va a tener la Fed y que está teniendo la Fed ante la suba del mercado, sobre todo en el caso de que llegue a pasarse de rosca, como le suele pasar a veces a la Fed, y termina induciendo una fuerte recesión. O sea, lo cual por el momento no parece ser el escenario más probable en este caso, porque cuando empezamos a mirar las variables económicas no encontramos todavía que la Fed esté induciendo efectivamente una fuerte recesión. O sea, si miramos por ejemplo la curva de tasas de los bonos que vemos acá, esta es con el cierre del jueves,
Si vemos la curva de tasas, vemos la curva totalmente plana y en algunas partes invertida, sobre todo la tasa de 10 y la de 2 años, que no entiendo por qué mucha gente la utiliza, en este momento está invertida. La tasa de 3 con la de 10 está bastante plana, pero llegó a invertirse en algunos momentos, en algunos días pasados, llegó a estar invertida, ahora está ahí bastante plana, pero nuevamente, o sea, no tomemos la curva de tasas, la forma de la curva de tasas, tal como viene, como diciendo, bueno, una curva invertida predice una recesión, porque no necesariamente es así. O sea, la curva invertida lo que nos marca es cómo se están moviendo los incentivos bancarios y si efectivamente la forma de la curva termina trasladándose a las tasas pasivas y activas de los bancos, las tasas que los bancos pagan a sus clientes y las tasas que le cobran a los que les piden préstamos, si eso termina trasladándose, efectivamente esta curva tal como la vemos ahora, si esta curva termina trasladándose efectivamente a los bancos, bueno, claramente esta curva es recesiva, porque en este caso, ¿qué incentivo tiene el banco para tomar prestado dinero y pagar esta tasa para luego prestar dinero a clientes y pagar esta tasa? O sea, no tiene prácticamente rentabilidad. Entonces, en un contexto como este, donde las tasas bancarias fueran como esto, por ejemplo, lo que pasaría es que los bancos comerciales no tienen incentivos para dar crédito. Y entonces eso ralentiza la economía y eso puede llegar a inducir una fuerte recesión, ya que sabemos que es el crédito la savia vital que hace mover una economía capitalista. Pero como ya lo hemos visto varias veces, lo que tenemos que mirar es no solo la forma de la curva de tasas, sino qué tanto de esta forma de la curva se ha trasladado realmente a los bancos comerciales, porque esa es la forma en la que la curva de la tasa de los bonos se traduce, se traslada a la economía real y por esas razones es que ha predicho bastante exitosamente recesiones en el pasado. Pero si yo miro, como ya lo habíamos visto acá, en este organismo gubernamental de Estados Unidos, las tasas, el relevamiento que ellos hacen una vez por mes de las tasas nacionales, esto es del 17 de octubre, lo que vemos es que por ahora estamos bastante lejos. O sea, si yo veo, por ejemplo, una persona que viene a hacer un plazo fijo a un banco de Estados Unidos, le pagan 0,19 anual. Y en aquel momento, el 17 de octubre, la tasa a 3 meses estaba a 3,33. Y si pensamos en la tasa a 3 meses comparada con la tasa a 10 años, bueno, lo que vemos es eso, que en este momento los bancos están llenos de liquidez, están llenos de depósitos, no necesitan financiamiento, o sea, no necesitan elevar las tasas de interés de corto plazo al nivel al que están las tasas de la Fed para poder conseguir financiamiento, para financiar créditos que le están solicitando los clientes. Los bancos, por lo que se ve acá, por estas tasas, por esta falta de traslado de estas tasas de corto plazo a estas tasas de los bancos, lo que vemos es que por el momento los bancos no necesitan competir con los otros para poder captar depósitos, porque si no lo que harían sería elevar las tasas. Y lo que vemos acá es un contexto donde parece ser que los bancos están llenos de depósitos, tienen financiamiento más que suficiente y no les está haciendo falta elevar las tasas de interés para captar nuevos clientes que vengan a depositar dinero en su banco o hacer un plazo fijo que en Estados Unidos se llama Certified Deposit, por eso el CD. Lo que vemos es que por ahora no se ha trasladado, así que la idea de que la suba de la tasa de la Fed con esta modificación que está teniendo la curva de la tasa, está fomentando una fuerte recesión, por ahora no está viéndose reflejada en la economía real. O sea, esto por el momento no está trasladándose como suelen decir cuando afirman que efectivamente la Fed está subiendo las tasas, esto está invirtiendo la curva y esto está induciendo una recesión que eventualmente va a profundizar este mercado bajista. De hecho, hace un par de semanas se publicó, también el 27 de octubre acá, en este caso el 27 de octubre, lo que vemos es que se publicó también el dato del PBI de Estados Unidos, del tercer trimestre de Estados Unidos. Como siempre
decimos acá, o sea, el dato del PBI de Estados Unidos, la verdad que para invertir no sirve para nada, porque es un dato viejo que se publica casi un mes después de terminado el trimestre, que mira el pasado, no dice nada sobre el futuro, entonces no es un dato que nos sirva a nosotros para invertir. Pero por lo menos en este caso nos sirve para ver qué es lo que está pasando con la economía de Estados Unidos, a ver si efectivamente lo que está haciendo la Fed con las tasas de interés se está trasladando efectivamente a una fuerte recesión. Y lo que vemos es que por ahora no. O sea, se publicó el dato y el PBI de Estados Unidos en términos reales durante, o sea, quiere decir que descontada la inflación, durante el tercer trimestre de este año creció 2,6. Es interesante el dato porque compensa las dos bajas de los trimestres anteriores. O sea, veíamos acá, también que acá este gráfico ha quedado fuera de escala por estos dos grandes movimientos por el COVID, pero podemos ir al desglose y verlo acá. Lo que vemos acá es este 2,6 del Q3, vemos que compensa esta baja del primer y del segundo trimestre, o sea que podríamos decir que en este momento la economía de Estados Unidos, medida por el PBI, es más grande que en cualquier otro momento de su historia. Eso está bien porque digamos que nos quitaría un poco argumentos como para decir que Estados Unidos está entrando en fuerte recesión, pero después cuando empezamos a desglosar el dato del PBI vemos cosas bastante raras. O sea, por un lado vemos algo bueno, que es que el consumo siguió creciendo. Esto recuerden que siempre ajustado por inflación, así que en términos reales el consumo siguió creciendo, pero vemos que la inversión ha caído, sobre todo por esta fuerte baja que tuvo la inversión inmobiliaria. Vemos que creció bastante la inversión de las empresas en equipamiento, pero cayó bastante la inversión en estructuras, entonces bastante contradictorio. Y la principal razón por la cual el PBI vino positivo es llamativa, porque justamente responde a un gran incremento de las exportaciones, 14,4% de incremento anualizado, frente a un 6,9, casi un 7% de las importaciones. Obviamente que el gasto público creció de nuevo en Estados Unidos, venía varios trimestres de baja, en este caso volvió a crecer por las nuevas ayudas del gobierno, pero el dato más raro, o sea, el detalle más particular de este crecimiento del PBI, que así visto por arriba parecería muy positivo, 2,6, quiere decir que Estados Unidos no está entrando en recesión. Acá marca algo raro, porque como ya sabemos, el dólar se está apreciando este año como no lo hacía desde hace, no sé, podría llegar a decir décadas. O sea, hacía muchísimo que el dólar no se apreciaba tanto, tanto que tenemos al euro por debajo de la paridad. ¿Y qué es lo que uno... ¿Qué es lo que se suele ver en los países cuando la moneda se aprecia mucho? Bueno, lo que se suele ver es que caen las exportaciones y que suben las importaciones, porque tu moneda se fortalece y por lo tanto es más barato de lo que era antes traer bienes del exterior y te cuesta más vender tus bienes en el exterior. Bueno, no estamos viendo eso en Estados Unidos, estamos viendo que crecieron las exportaciones y cayeron las importaciones. Entonces, acá es raro porque uno diría, bueno, con la fortaleza que tiene el dólar durante este año, lo que deberíamos ver es que Estados Unidos tiene que estar llenándose de productos importados. Los europeos deberían estar pudiendo exportar a Estados Unidos, aprovechando que el tipo de cambio, el euro, quedó re competitivo con respecto al dólar. Y a Estados Unidos le debería estar costando más exportar sus productos al extranjero. Bueno, no estamos viendo eso. Y una de las razones por las cuales no lo estamos viendo, una de las tantas explicaciones, podría ser que como lo que se suele importar mucho son bienes de capital, o sea, insumos, maquinaria, estructura, todo lo que veíamos acá arriba, como se suele importar mucho eso, al ver que las importaciones están cayendo con un dólar muy apreciado en el mundo, podría ser un indicio de recesión en Estados Unidos, porque podría ser el resultado de que las empresas en Estados Unidos no están importando tantos insumos, tantas materias primas, tanta maquinaria como podrían hacerlo en un contexto donde sus dólares valen más en el resto del mundo, porque no están teniendo oferta. O sea, ellos no están demandando insumos, ni maquinaria, ni bienes de capital, porque no están teniendo oferta de sus bienes y servicios, y eso podría ser el resultado de una recesión que se está gestando y que todavía no la vemos en los números. Entonces, pueden ser muchas cosas, las explicaciones pueden ser muchas. Lo cierto es que este dato de 2,6
por ciento de incremento del PBI en el tercer trimestre, aparenta ser positivo, alentador de que Estados Unidos no va a entrar en fuerte recesión, pero esta disonancia que hay entre las exportaciones y las importaciones en un contexto de dólar muy fuerte en el mundo nos dice, bueno, cuidado porque este 2,6 puede ser mentiroso y puede ser que se esté gestando una recesión, pero en todo caso seguimos sin tener indicios de que vaya a ser una fuerte recesión. Puede ser que Estados Unidos tenga una recesión suave como la que tuvo a principios de la década de los 90. Puede ser que el crecimiento económico esté un poco estancado por un tiempo, pero de ninguna manera los datos siguen reflejando que nos encaminamos, por lo menos Estados Unidos se encamina hacia una fuerte recesión. Así que no parecería que vaya a ser ese el contexto, o sea que sigue teniendo sentido este contexto que la Fed que el mercado está descontando con respecto a la Reserva Federal. O sea, si la Reserva Federal está viendo que la inflación está bajando, aunque según Powell, bueno, todavía no están viendo que eso se esté produciendo. Lo importante es ver qué es lo que va a hacer la Fed con respecto a la suba de las tasas de interés. Si miramos lo que yo les decía del CME, el CME FedWatch, lo pueden buscar así en Google, es gratuito, así que se puede ver. Y lo que vemos es esto, que tenemos la tasa de interés en el 4% y vemos que está bastante parejo por el momento. Esto es para la reunión de mediados de diciembre, para el 14 de diciembre. Lo que vemos es que estamos en el 4%, 61% de quienes invierten en futuros de tasas de interés lo hacen especulando con la expectativa de que en diciembre la Fed va a subir 0,5. O sea, esto es lo que está descontando el mercado en este momento. O sea, estos precios que vemos acá en el mercado están descontando esta expectativa de tasa de interés para diciembre. Y vamos a ver, obviamente, a medida que transcurran los días, qué es lo que pasa con esto, pero por el momento parece que el mercado considera que el Comité de Mercado Abierto estaba en lo correcto, o sea que como que va a imponerse ante Powell y que efectivamente la Fed va a empezar a desacelerar las subas de tasas y eso ya va a ser una señal bastante positiva para el mercado porque eso ya quiere decir que lo peor ya pasó. O sea que la Fed está viendo que lo peor de la inflación ya pasó, que va a moderar las subas de tasas para eventualmente detenerlas y comenzar a bajarlas el año que viene. Y como ya sabemos, como los mercados adelantan, si los mercados empiezan a prever que eventualmente de aquí a un año las tasas de interés van a empezar a bajar, un mercado alcista perfectamente puede empezar a tener lugar. Obviamente que si en el transcurso de estas semanas, este mes y pico, que nos faltan para esta reunión del 14 de diciembre, si ocurre, por ejemplo, el dato de inflación viene muy alto, Powell da alguna entrevista o hay comunicados de la Reserva Federal y el mercado empieza a intuir que esto en vez de ser 0,5 va a ser otra vez 0,75 y bueno, entonces sí tendríamos razones, sí cabe la expectativa de que este mercado bajista va a continuar y que en las próximas semanas veremos mínimos inferiores a los del 13 de octubre. En mi caso, mi expectativa es que efectivamente la Fed va a hacer lo que está descontando el mercado en este momento, que va a empezar a ralentizar un poco las subas de tasas, por lo menos a 0,50, tal vez por un par de reuniones y después a 0,25, capaz que directamente las corte, y que este podría ser el inicio de un mercado alcista, pero ya lo vimos tantas veces durante este año, el mercado me ha ganado en mi optimismo muchas veces, no sería raro que me vuelva a ganar, pero lo que importa es no perder el tiempo tratando de adivinar el piso del mercado, a ver si ya fue, si va a ser la semana que viene o si va a ser después de las elecciones, ahora del 8 de noviembre, sino aprovechar estos contextos. O sea, si nuestra expectativa es la misma que el mercado, aprovechemos estos momentos para posicionarnos en empresas de buena calidad, con ventajas competitivas, con buenas propuestas de valor, que estén en industrias que estén expandiéndose, porque la gran mayoría de ellas, si son empresas que están en crecimiento, van a estar en este momento cotizando a valuaciones muy bajas si tenemos en cuenta los próximos 12 meses. Entonces,
Obviamente que si nuestra expectativa es que la inflación de Estados Unidos todavía no está disminuyendo y que por lo tanto la Fed va a subir en diciembre 0,75 la tasa y no 0,50, y bueno, podemos tranquilamente mantenernos todavía al margen del mercado, porque si esa es nuestra expectativa, y hay fundamentos para considerar que este mínimo del mercado bajista no va a ser el mínimo definitivo, porque todo va a depender, como ya dijimos, de lo que la Fed haga durante las próximas reuniones. En el momento en que la Fed empiece a reducir las subas de tasas de interés, empieza a desacelerarlas, ese va a ser el cambio de expectativa y ese va a ser el momento en el cual ya el mercado va a poder pensar eventualmente en un nivel de tasa de interés que va a quedar fijo durante un tiempo para después de ahí empezar a bajar a medida que vaya bajando la inflación, y eso obviamente ya va a ser un cambio de expectativas y las razones suficientes como para que estas empresas que han sido tan castigadas, sobre todo las empresas en crecimiento, aparezcan como muy atractivas en un contexto de tasas de interés a la baja dentro de un año, con una economía que ya ha pasado lo peor de la inflación, que como ya sabemos destruye mucho el valor de las empresas y vuelve a crecer de manera más acelerada en términos reales. Bueno, y como dato adicional, que lo mencioné un poco a la pasada, tengamos en cuenta que las elecciones legislativas de Estados Unidos son la semana que viene, son el próximo martes. Y a pesar de que obviamente en este año no hemos hablado mucho de eso porque teníamos cosas más importantes de las que hablar, lo más probable es que el Partido Demócrata pierda las elecciones, y eso es sumamente positivo para las acciones. O sea, a ver, como para que no se malentienda. O sea, no es que el hecho que el Partido Demócrata pierda es bueno para las acciones. Lo que es bueno para las acciones es que el Congreso de Estados Unidos, al menos una de las cámaras, esté dominada por el partido oposición al que está en el poder. Fíjense que Trump tuvo la segunda etapa de su gobierno con el Congreso, la Cámara de Diputados, con mayoría demócrata, y eso provocó uno de los años más alcistas de la historia de Estados Unidos. En este contexto, en este momento, tenemos dos páginas web en las cuales yo confío bastante por sus encuestas, son bastante buenos, que una es 538, que la buscan así, y que ellos no solo hacen encuestas, sino que hacen simulaciones, como vemos acá. Vamos a entrar acá a las últimas actualizaciones, que son de hace 2 horas más o menos. Vemos que ellos hacen simulaciones con los datos que van teniendo, y lo que ven en este momento es bastante más peleada el tema de la carrera por el Senado, por dominar el Senado, 55 a 45 en cuanto a probabilidades. Ellos ven que podría llegar los republicanos a tomar el control de la Cámara de Diputados, y en el caso de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, lo ven casi ya definido para el lado de los republicanos. O sea, lo que ellos ven es que 84% de probabilidad, según las simulaciones que ellos han hecho, de que los republicanos tomen control de la Cámara de Diputados. Así que si llegara a darse este contexto, donde los republicanos tienen mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, sería súper positivo para las acciones. Y repito, no porque los demócratas pierdan, sino porque el presidente, en este caso Biden, no podría pasar ninguna ley controversial, muy redistribuidora del ingreso, muy aumentadora del gasto público, como ya lo ha hecho durante este año, y eso sella las reglas de juego, mantiene estáticas las reglas de juego de la economía, sobre todo con temas impositivos, y eso es un incentivo a la inversión, tanto en la economía real como en el mercado financiero, porque los inversores y los empresarios ya saben que el Congreso no les va a cambiar las reglas de juego durante por lo menos los próximos 2 años. Fíjense lo que pasó con Trump. Trump republicano, cuando los demócratas le toman el control de la Cámara de Representantes en ese caso, porque el Senado lo seguían controlando los republicanos, aún así Trump no pudo pasar ninguna ley importante durante la segunda parte de su mandato. Obviamente después, cuando llegó el COVID, fue un poco diferente, pero aún así Trump no pudo hacer ninguna ley importante. En el caso de Biden es más o menos igual. Biden hasta ahora no ha logrado pasar ninguna ley. Dijo que iba a aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas al 28%, no lo pudo hacer. O sea, el plan de infraestructura al final lo terminaron reconvirtiendo en un plan para combatir la inflación, aumentando el gasto público. Bueno, o sea, terminó saliendo mucho más chico de lo esperado, pero terminó saliendo esa ley de aumento del gasto público. Esto en un contexto donde vemos, si se llega a dar este escenario de un
Congreso completamente dominado por mayoría republicana, eso ya va a ser imposible durante el próximo año. O sea, las únicas leyes que se aprobarían en el Congreso de Estados Unidos durante los 2 años que le quedan a Biden serían leyes habituales, leyes de presupuesto, o sea, leyes típicas, leyes rutinarias, digamos, pero no una ley que vaya a modificar demasiado las reglas de juego de la economía estadounidense, que eso es lo que importa. O sea, con un Congreso totalmente bloqueado o parcialmente bloqueado, por ejemplo, con la Cámara de Diputados con mayoría republicana, lo que pasaría es que se van a tratar las leyes habituales y ninguna ley controversial, ninguna ley muy ideológica, ninguna ley que vaya a aumentar impuestos, aumentar regulaciones, poner algún tipo de restricciones adicionales, o sea, ningún tipo de esas leyes pasaría por la Cámara de Representantes en este caso. Y obviamente si el Senado también está con mayoría republicana, más todavía. Otra página web que me gusta mucho es esta, que veo que me está pidiendo suscripción. Ahí está, bueno, solo me estaba pidiendo que deshabilite el bloqueador de publicidades, porque obviamente estas páginas web viven de la publicidad. Esta página también es bastante confiable, es Real Clear Politics. Y acá tienen, en este caso ellos no hacen simulaciones, sino que hacen básicamente encuestas, que también son bastante precisas las encuestas que hacen. Y vemos algo parecido, vemos que el Senado también lo ven con ya el Partido Republicano con 48 asientos casi asegurados, el Demócrata con 44 y hay 8 que están ahí en disputa, pero que se podrían repartir para terminar con mayoría republicana. En el caso de The House, o sea que sería la Cámara de Diputados, lo ven como bastante más definido, de 15 a 48 a favor de los republicanos, así que vemos que marcan tendencias bastante similares. O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando empezamos a mirar históricamente los rendimientos de las acciones en Estados Unidos con reinversión de dividendo, en este caso el Standard & Poor's, y lo comparamos con los años presidenciales, vemos que el tercer año presidencial, que sería el año que viene, ha sido el más positivo en toda la historia del mercado financiero de Estados Unidos. Vemos que la última vez que hubo un año negativo en tercer año presidencial fue al inicio de la Segunda Guerra Mundial y fue casi cero. Entonces, tengamos en cuenta esto porque si efectivamente el Partido Republicano toma el control de la Cámara de Diputados, ya con eso alcanzaría para bloquear al Congreso durante los próximos 2 años, pero si llega a tomar el control de ambas cámaras, más todavía, o sea, va a ser un atasco legislativo total y Biden no va a poder pasar ninguna ley por el Congreso, y eso es sumamente positivo para las acciones, sobre todo si encima tenemos un contexto de inflación a la baja, de la Fed que también detiene la suba de tasa de interés y las empieza a bajar, y economía de Estados Unidos que con la inflación ya en baja empieza a recuperarse más económicamente. Eso obviamente se traslada a las ganancias de las compañías, así que si efectivamente termina dándose ese resultado en las elecciones, puede ser que ya tengamos finalmente un cuarto trimestre de este año positivo, y tal vez, si se dan todas las condiciones que hablamos anteriormente, un mercado alcista que empieza a gestarse poco a poco luego de este año tan negativo que hemos tenido. Bueno, a modo de reflexión final, vuelvo a traer a colación una frase que viene rondando sobre todo en los inversores más minoristas durante este año, que es nuevamente la frase de si me conviene comprar ahora o me conviene esperar hasta que esto se aclare. O sea, ya vemos que estamos nuevamente en los mínimos del Standard & Poor's, y estoy bastante seguro de que casi nadie está pensando que efectivamente este ya ha sido el mínimo. O sea, todos ven a las acciones acercándose, más si miran el Nasdaq y dicen, bueno, claramente esto todavía no terminó, esto todavía tiene recorrido por delante, que obviamente si es que la Fed sube las tasas de interés más de lo que está descontando en el mercado en este momento, y lo más probable es que va a terminar siendo así, porque si la realidad termina siendo peor que lo que el mercado está descontando, es evidente que tenemos todas las probabilidades de ver mínimos inferiores a los del 13 de octubre. Pero más allá de eso, venimos en un año muy desgastante, venimos en un año donde nos damos cuenta de que la paciencia y el buen ojo para encontrar buenas empresas es algo fundamental, porque cuando vienen los malos momentos
nuestras emociones nos juegan muy en contra. Entonces, la respuesta sobre, a ver, conviene que compre ahora, conviene que espere a que esto se aclare, bueno, depende de nuestra filosofía de inversión. Obviamente que si tenemos un enfoque empresarial, o sea que miramos a las acciones como partes de negocios, bueno, lo que me importa, si yo invierto con un enfoque empresarial, lo que me importa son dos cosas. Número uno, encontrar empresas que estén creciendo, cuyos ingresos estén creciendo, que cuenten con ventajas competitivas para defender esos ingresos de la competencia, que tengan un rendimiento sobre el capital invertido alto, lo que ya hemos visto tantas veces en informes anteriores, ingresos y rendimiento sobre el capital invertido. O sea, lo que quiera en mi portafolio son esas dos cosas, empresas que tengan alto rendimiento sobre el capital y ingresos que estén creciendo, que en su mayor parte lo hacen no tanto gracias a la empresa, sino gracias a la industria. Pero, como segundo factor importante, no solo tengo que comprar ese tipo de empresas, sino que tengo que tratar de comprarlas a la menor valuación posible. Bueno, eso está dándose en este momento en el mercado. Obviamente que son muy pocos los que están mirando eso. La mayoría de la gente está mirando la Fed, lo que va a pasar con el mercado, las tendencias, los mínimos, el mercado bajista. O sea, nadie está mirando que posiblemente haya empresas que cuentan con estas características de valor, que ya la hemos visto en el libro de McKinsey. Son los dos principales aspectos del valor, el crecimiento de los ingresos y el rendimiento sobre el capital. Tenemos empresas que cumplen con esas dos condiciones y que están cotizando a valuaciones que no hemos visto tal vez no sé, en 5 o 10 años, y sin embargo nadie está prestando atención a eso porque estamos todos mirando el mercado bajista, a ver qué va a hacer la Fed, qué dijo Powell, si se contradijo, si no se contradijo, si va a cumplir, si no va a cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar errores, lo mejor es que tratemos a las acciones que tenemos en el portafolio como si fueran nuestro propio negocio, como si fueran nuestras propiedades inmobiliarias. Supongamos que tenemos propiedades inmobiliarias en alquiler y que están trabajando para nosotros, como dice Kiyosaki, que están dándonos una renta todos los meses. Y me acuerdo incluso que Buffett, en varias entrevistas, si ven entrevistas de Buffett, él siempre suele comparar las acciones, los negocios con las granjas. Siempre suele hablar de las granjas, de los campos, de qué pasa si yo soy inversor y tengo una granja, tengo un campo y quiero sembrar o quiero poner animales para hacer producir eso. Él siempre utiliza ese tipo de analogía porque es bastante trasladable a las acciones. Porque ¿qué es lo que dice él? Dice, el productor agropecuario no está mirando todos los días el precio de la hectárea para ver si le conviene vender el campo o no. O sea, lo que hace el productor agropecuario es ocuparse en ver qué le conviene hacer con el campo que tiene ahí para sacarle la mayor responsabilidad. O sea, si le conviene sembrarlo o le conviene poner ganado. En el caso de poner ganado, ¿cuál es el que más rentabilidad le va a dar? El que tiene menos riesgo, por ejemplo. Si decide sembrarlo, bueno, ¿qué le conviene sembrar? O sea, qué es lo que más se va a vender durante el próximo año. O sea, el productor agropecuario o el que tiene una granja, por ejemplo, o sea, piensa en eso. O sea, no anda fijándose a ver si mañana capaz que me vienen a comprar el campo a un precio de la hectárea mayor al que yo lo compré, entonces me puedo hacer de una ganancia. Y si está cayendo el precio de la hectárea porque el país está en recesión y hay menos demanda de alimentos, entonces lo vendo para después recomprar el mismo campo dentro de unos meses a un precio más barato y volver a tener el campo y hacerme de una ganancia. O sea, no está pensando eso. Lo que está pensando es en su negocio y en cómo hacer para que crezca, para darle la mejor rentabilidad. Claro, ¿cuál es el tema? El problema que tienen las acciones es que cada día sabemos cuánto nos pagarían si decidiéramos venderlas en ese momento, mientras que si tenemos un negocio propio, supongamos una persona que tiene, no sé, qué sé yo, una ferretería, una dietética, ahora que están tan de moda las dietéticas, o sea, no sé, una cervecería, una barbería, todos estos negocios que están de moda en este momento, ¿no? O sea, o cualquier negocio aplica, pero supongamos una persona que tiene un negocio de esos. O sea, lo que hace no es estar pensando, o sea, no es que todos los días viene una persona a la misma hora y le dice, te quiero comprar tu negocio por tanto, y cada día le da un precio diferente porque cada día va cambiando de humor. O recibe nueva información y le dice, bueno, hoy te compro el negocio por tanto, mañana vuelve, ahora te compro por esto, pasado mañana vuelve, ahora te compro eso. O sea, eso, una persona que tiene un negocio real, digamos, un negocio tangible,
no está recibiendo todos los días oferta, lo mismo que una persona que tiene un campo, no viene una persona a tocarle la puerta todos los días, a decirle cuánto le compra la hectárea de campo, y lo mismo el que tiene el departamento, no vienen todos los días a decirle, mira, te quiero comprar tu departamento por tanto. Entonces, esas personas no reciben todos los días esa información que recibimos los que tenemos acciones, y eso obviamente nubla un poco la toma de decisiones y complica la idea de que uno está invirtiendo en negocios y tiene que esperar un tiempo para que los negocios den sus frutos, y que el humor del mercado por una coyuntura momentánea no necesariamente representa el valor total del negocio en ese momento. Entonces, claro, el propietario, en este caso el propietario de un campo, una granja, una propiedad inmobiliaria, de un negocio, el dueño de un negocio, no anda especulando, no se distrae, o sea, no se distrae con ver si el precio de su negocio, de su propiedad inmobiliaria está subiendo o está bajando, sino que se focaliza en hacer lo mejor para su negocio, en sacar la mejor productividad, en tratar de expandirse, de hacer crecer sus ingresos, y eso podemos trasladarlo perfectamente a la inversión en acciones. O sea, podemos considerar, como deberíamos hacerlo, considerar que nuestro portafolio está constituido por inversiones en empresas y no por movimientos especulativos que nosotros esperamos cosechar en el corto plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es buscar buenas empresas que estén cotizando a bajas valuaciones, que es algo como que es más o menos lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo si buscamos empresas de sectores en crecimiento. Entonces, claro, que las acciones coticen todos los días nos distrae, nos confunde, nos nubla un poco la toma de decisiones, así que tenemos que evitarlo. O sea, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, conociendo las empresas que tenemos en el portafolio. O sea, me pregunto a mí mismo, a ver, me gusta la propuesta de valor de, no sé, Apple, por ejemplo. O sea, me gusta lo que está proponiendo, las diferentes líneas de negocio de la empresa. O sea, considero que el CEO de la empresa, que el gerente general de la empresa, es una persona que está a la altura del cargo, o considero que es una persona no adecuada para el momento que está atravesando la compañía. Digo esto porque es fundamental analizar a los clientes, y si no, fíjense lo que ha pasado con Meta, donde se ha puesto muy en duda en estos días la idoneidad de Mark Zuckerberg para llevar adelante la empresa. O sea, yo no dudo para nada de la idoneidad de Mark Zuckerberg, pero lo cierto es que el mercado estuvo levantando como muchas sospechas de que, bueno, convendría otro CEO, o que él moderara un poco. O sea, lo que me importa de esto no es tanto que analicemos este caso particular, sino enfatizar la importancia que tiene el CEO de una empresa. O sea, si yo invierto en una empresa, tengo que analizar sí o sí quién es la persona que la está, o sea, conocer por lo menos quién es la persona que la está gestionando, quién es el CEO, el que toma las decisiones más importantes de la compañía, el que tiene la visión de la compañía, porque Zuckerberg no hay ninguna duda de que tiene una gran visión para Meta, pero lo que se pone en duda no es tanto la visión de Zuckerberg, sino la forma en la que está implementando. Entonces, cualquier inversor, por ejemplo, en Meta, tiene que tener una visión similar a la de Zuckerberg, porque si es una persona muy conservadora, claramente esa empresa no es la mejor para que invirtamos en este momento. O sea, una persona conservadora no puede asociarse con un CEO muy entusiasta, muy de mirar al futuro como es Zuckerberg, porque Zuckerberg no va a tener problemas en asumir riesgos altos para poder llevar a la compañía al nuevo nivel como él quiere con todo el metaverso. Pero si yo soy una persona muy conservadora, bueno, claramente ese CEO no es el apropiado o sea, para invertir conmigo. O sea, no soy yo como inversor una persona que me lleve bien con un CEO que sea tan visionario, digamos, a futuro. O sea, entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy bastante de acuerdo con la visión de Zuckerberg, pero esa es mi opinión personal, pero entiendo de que Wall Street no está hecho de personas que puedan tener una visión o arriesgarse tanto como lo está haciendo Zuckerberg, o como lo está haciendo tal vez el CEO de Amazon, y por eso es que hemos visto también caer tanto las cotizaciones. O sea, es el mercado diciéndole a estos CEO, miren, no nos está gustando mucho para dónde están llevando las compañías, y te castigo con la cotización de la compañía, con la evaluación de la compañía. Entonces, si yo invierto de esa manera, pensando en que tengo no papelitos de colores dentro de mi portafolio, sino que tengo empresas, lo que hago es eso, buscar empresas con una propuesta de valor que yo la vea sólida y
con perspectivas de crecimiento, porque ya sabemos que el crecimiento de los ingresos es fundamental para el valor de la compañía, pero además tengo que ver que tenga un CEO, que la gente que esté gestionando la compañía tenga valores con los que yo comparto, tenga una visión que yo comparta para la compañía, porque imagínense que yo invierto en una compañía, no sé, en Coca-Cola. Y mi visión es que Coca-Cola se expanda y que cree nuevos productos y que sus ingresos crezcan a el 15% al año durante los próximos 10 años. No va a pasar porque la compañía no da para eso, porque aparte la gerencia no está pensando en eso. Entonces yo tengo que alinearme con gerentes que estén en la misma posición en la que estoy yo, o por lo menos, si no es así, tener en cuenta el tipo de gerente con el que me estoy asociando y qué puedo yo esperar de ese tipo de gerente. O sea, cuando analizo la propuesta de valor y analizo la gerencia de la compañía, también obviamente fundamental es analizar las ventajas competitivas con las que cuenta la compañía, porque son las ventajas competitivas, por ejemplo la marca, por ejemplo las patentes, por ejemplo las licencias, por ejemplo una estructura de red, servicios que se integran mucho con sus clientes, o sea, es todo eso. O sea, después liderazgo en costo, por ejemplo, como hace Costco, como hace Walmart, que son líderes en costo, entonces tienen una ventaja competitiva donde no tienen forma los competidores más pequeños de competir con la escala que tienen ellos, o sea, productos diferenciados, o Mercado Libre, por ejemplo, que tiene una economía de red, una estructura de red enorme, y ahora más aún con Mercado Pago, es muy difícil competirle a Mercado Libre, incluso si fuera Amazon, ya Mercado Libre tiene un negocio de red instalado en Latinoamérica que es muy sólido, o sea, todas esas ventajas competitivas que ¿en qué se traducen? En un rendimiento sobre el capital invertido que está bastante por encima del costo de capital. ¿Y eso en qué se traduce? En creación de valor para el accionista y por lo tanto en aumento en el precio de las acciones. O sea, esas son las cosas que tengo que buscar. O sea, si yo encuentro eso, si yo encuentro empresas que tienen esas características y que además las compré en contextos donde la evaluación de la compañía, ya sea por un descuento del flujo de fondos, o ya sea, como veíamos en informes anteriores, a través de los price earning, al compararlos con los ingresos y con el rendimiento sobre el capital. O sea, si yo encuentro compañías con esta característica y logro comprarlas a muy bajas valuaciones, bueno, a la larga, por pura lógica, me tiene que ir bien, porque son negocios, son empresas. Entonces, yo lo pienso para la economía real, lo pienso para el mercado financiero, y las leyes son exactamente las mismas. Entonces, necesariamente si invierto en ese tipo de empresas y las compro a esas valuaciones, me tiene que ir bien. O sea, pase lo que pase en el medio, ya sea si compré justo en el piso del mercado, o compré más o menos en el medio, o compré muy caro. O sea, bueno, errores siempre se cometen, ¿no? Obviamente, siempre vamos a cometer errores, pero lo importante, o sea, errores siempre hay. Siempre vamos a confundir alguna compañía buena, una compañía mala, y vamos a pensar que era buena. O sea, eso siempre está, siempre hay errores en el mercado. Pero lo importante es preservar el capital, o sea, no descapitalizarse y hacerlo crecer. O sea, si yo compro una compañía y porque anduvo mal un trimestre ya la vendo y trato de comprar otra y andar adivinando y adivinando y adivinando, a pesar de que, supóngase que yo encuentro una buena compañía, Apple, por ejemplo, nadie va a discutir que es una buena compañía. Compro durante este año, hace, no sé, 3, 4 meses, ahora la empresa ha caído porque todo el mercado ha caído, y yo la vendo porque tengo un stop loss, por ejemplo, que ningún inversor en valor utiliza stop loss porque no consideran que sea necesario, pero yo lo hago. Y entonces tenía una buena compañía, sé que es una buena compañía, cumple con todos los requisitos de los que he hablado, pero el precio cayó durante estos meses porque el mercado está muy negativo, entonces la vendo. Entonces ahí perdí plata. Y así, después trato de pasarme a otra empresa y buscar otra empresa y tratar de adivinar a dónde va a ir el mercado. Bueno, lo que termina pasando, según los papers académicos, según las investigaciones que se han hecho, es que uno termina descapitalizándose, termina con pérdida permanente de dinero. Y eso es lo que más tenemos que evitar. Si compramos compañías con todas estas características, a la larga nuestro capital se va a preservar y se va a incrementar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente siempre poniendo el foco en la diversificación. O sea, en un mercado como Estados Unidos no deberíamos tener más del 5% del dinero invertido en una empresa en particular, porque nunca sabemos en dónde nos vamos a equivocar. Sabemos que nos vamos a equivocar porque siempre nos vamos a equivocar,
pero no sabemos en dónde, ni de qué manera, ni con qué magnitud nos vamos a equivocar. Entonces la diversificación es esa estrategia casi mágica que nos permite poder aumentar la rentabilidad a la vez que disminuimos el riesgo, o por lo menos aumentar la rentabilidad sin aumentar el riesgo en la misma proporción. Porque como dice Peter Lynch, si yo invierto $1000 en una empresa, lo máximo que puedo perder son $1000. Pero si invierto en una buena empresa y la compré a buenos precios, a una evaluación baja, y la mantuve durante bastante tiempo y esa empresa creció y le fue muy bien, esos $1000 los puedo multiplicar por 2, por 3 e incluso por 10. Entonces, el mercado es bastante asimétrico en ese sentido. O sea, cuando yo compro, lo máximo que puedo perder es lo que invertí. Pero cuando me va bien, si hacemos las cosas bien y dejamos que el rendimiento compuesto, el interés compuesto haga su trabajo, puedo llegar a ganar mucho más de lo que invertí. Entonces, esa es la maravilla que tiene el mercado financiero, el mercado de acciones, pero para eso tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. O sea, tengo que hacer bien el trabajo de encontrar buenas compañías a buenos precios, y una vez que estoy ahí, paciencia. Tener la paciencia para esperar a que esos frutos de la empresa en la que yo invertí se vean efectivamente en el mercado y el mercado lo vea reflejado en el precio de las acciones. Obviamente que si no tengo ni ganas ni tiempo de estudiar empresas, porque, no sé, trabajo otra cosa, quiero invertir en el mercado financiero, pero no me interesa tanto, bueno, para eso están los ETFs. O sea, si una persona quiere invertir en acciones porque no le gusta el plazo fijo, porque el dólar dice, bueno, prefiero estar invertido en dólares en CDR, pero que me dé algún tipo de rentabilidad. Bueno, si esa persona no tiene tiempo para invertir en empresas puntuales, para analizar empresas puntuales, para encontrar todas estas características que mencionamos, bueno, que compre ETFs. O sea, compense con diversificación lo que le falta en tiempo y dedicación a estudiar profundamente una compañía. O sea, a la larga, ya lo vimos, el Standard & Poor's ha estado rindiendo más o menos un 10% anual durante los últimos 40 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que no, o sea, que decidieron no tomarse el trabajo de analizar empresas en particular, sino lo que dijeron es, quiero comprar el mercado, dame el portafolio del mercado en promedio, o sea, quiero obtener no los rendimientos de Apple, no los rendimientos de Google, ni los rendimientos de Chevron, ni de ExxonMobil, ni de Walmart, quiero obtener los rendimientos del mercado. Bueno, ¿qué hicieron esas personas? Se compraron un ETF del Standard & Poor's, por ejemplo, y obtuvieron más o menos un 10% anual compuesto. En el medio hubo mercados bajistas, hubo crisis, hubo de todo, pero aún así, cuando uno mira de aquí 40 años para atrás, el rendimiento del mercado fue más o menos de un 10%. O sea que incluso en ese caso, incluso cuando alguien dice, bueno, pero yo no tengo mucho tiempo y tampoco me gusta mucho tener que mirar balances de empresa y no sé hablar inglés, no sé leer en inglés, bueno, no importa. Comprate un ETF, comprate el ETF del Standard & Poor's, que lo podés comprar acá con CDRs, y listo, tenés la exposición al mercado, vas a recibir el rendimiento promedio del mercado, asumiendo un riesgo absolutamente moderado y sin la necesidad de haber tenido que insumir mucho tiempo y mucho esfuerzo en dedicarte a estudiar algo que tal vez no te gusta. Pero de esa manera estás invertido con un riesgo muy moderado, sabés cuál es el rendimiento que podés pretender porque la historia te lo marca, y cosechás esos rendimientos que te brindan las acciones. Así que, bueno, por esta semana ya ha sido todo, así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar o info@grupocari.com.ar.